continuar con Santiago. Nos toca el capítulo 2. Previamente vamos a repasar lo que hemos estado viendo las últimas ocasiones que hemos estado estudiando Santiago. Hemos visto respecto a que la vida cristiana no se refería a solamente saber o conocer la palabra de Dios, sino más bien de llevarla a la práctica, esforzándonos en hacer la voluntad de Dios, dependiendo en Cristo. También Santiago explica que Cristo es la única y verdadera religión. Todas las demás religiones, por definición, son falsas. Hoy entramos al siguiente capítulo de Santiago. El bosquejo que tienen en sus boletines no es algo que ha partido de mí, es una adaptación de Evis Carballosa, son 4 puntos. El día de hoy vamos a ver los primeros 2 puntos. En este pasaje, en el pasaje que vamos a leer, Santiago está confrontando con amor una actitud inadecuada por parte de los creyentes, que en la práctica estaban mostrando favoritismo dentro de la iglesia. Vamos a leer, entiendo que el pasaje es desde el verso 1 hasta el verso 13 del capítulo 2, pero vamos a leer un verso antes, ya desde el verso 27 del capítulo 1, desde el verso 27 del capítulo 1 hasta Santiago 2:13. Así dice la palabra: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Este pasaje que acabamos de leer no solamente resume en no tener favoritismo hacia los ricos en detrimento de los pobres, sino que engloba muchas parcialidades que podemos tener unos con otros, ya sea por afinidad o incluso por prejuicios que nosotros tengamos. La verdad principal que está en sus boletines dice: el creyente debe entender que la parcialidad, es decir, el favoritismo, por factores externos como ser clase social, apellido, dinero, color de piel, raza, aspectos físicos, etc., es pecado. Y si lo practica, se hace culpable delante de Dios. Por lo mismo, el creyente debe esforzarse en la imparcialidad y amar a su prójimo como Dios manda. El primer punto de nuestros boletines dice: la imparcialidad es congruente con la fe viva porque se basa en lo interno y no en lo externo de las personas. Voy a volver a leer los primeros 4 versículos. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y este primer verso empieza semejante a como decía Santiago 1:16, con la expresión hermanos míos.
¿no? Y la idea de este, hermanos míos, es mostrar primero que son parte de mi familia, ¿sí? Que me interesan, no solamente que los estoy observando de una manera fría. Pero después, al igual como en Santiago 1:16, viene una exhortación, una amonestación. Después de recordar el vínculo que tiene Santiago con la iglesia, que son sus hermanos, les dice que no permanezcan en el engaño en Santiago 1:16. Y en Santiago 2:1 la idea parece ser semejante. Cuestiona que nosotros abracemos la fe, pero con una actitud de favoritismo. Y principalmente eso, ¿cuándo? En un contexto de iglesia. La versión Reina Valera, que entiendo que varios acá tienen esta versión, Santiago 1 lo traduce: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y tal vez muchos están más familiarizados con esta versión, incluso tal vez hay personas que se lo saben de memoria. Y la pregunta es, ¿qué es hacer acepción de personas? ¿Cómo sé si yo estoy haciendo acepción de personas? Hacer acepción de personas se refiere a eso, a parcializarse, a tener favoritismo, a dar preferencia a una persona sin una razón que lo justifique. O yo añadiría que esa razón no sea justificada. Y este es el punto, porque generalmente nosotros vamos a tener prejuicios o ideas en nuestra mente, pero el punto es si esa idea que tenemos, ese pensamiento que tenemos, es conforme a lo que Dios enseña, es conforme a lo que Dios establece. ¿Ese razonamiento es válido? La condena acá de Santiago es clara. No debemos abrazar la fe en Cristo y a la vez seguir haciendo distinciones por factores externos. Y es que el punto que a lo largo de la Biblia Dios nos muestra que Dios no hace eso. En el segundo punto vamos a pasar pasaje por pasaje, donde vamos a ver cómo Dios actúa con su creación, cómo Dios actúa con su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se da la parcialidad? La parcialidad se da por prejuicios o pensamientos que nosotros tenemos. Y en muchos casos estos prejuicios y estos pensamientos pueden ser aprendidos o incluso que se nos haya enseñado o que lo hayamos aprendido de nuestro entorno a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, respecto a etnias o razas diferentes a la nuestra. Esta diferencia se va a hacer manifiesta porque luego se va a ver un color de piel diferente probablemente o rasgos faciales diferentes a los nuestros. O puede ser porque lo que acá Santiago está transmitiendo, si bien habla de ricos y de pobres, no solamente engloba eso, engloba muchas otras cosas más, como la diferencia de etnias, por ejemplo, o la diferencia en clases sociales, ¿no? Que generalmente escuchamos que está segmentado clase alta, clase media y clase baja. Ahora, este favoritismo, generalmente cuando lo pensamos, hablamos de clase alta, clase media, clase baja, generalmente pensamos que la clase alta es la que de cierta forma tiene favoritismo y se encierra y desprecia a la clase baja. Pero también puede darse en sentido contrario, y en nuestro país lo hemos visto. Esta segmentación por clases trae consigo varios razonamientos incongruentes. Muchos hemos escuchado, o tal vez incluso se nos ha enseñado, que con alguien que apellide así nunca debes casarte, ¿no? O hay que fijarse en la procedencia de la familia con la que te vas a casar. Esta parcialidad también puede darse por nacionalidades. Actualmente, por ejemplo, estamos viendo cómo el mundo está condenando a los rusos por el simple hecho de ser rusos, independientemente si piensan igual que su presidente, pero los están condenando por eso. Pero tal vez no es necesario que pensemos en el otro lado del mundo. Pensemos en el regionalismo en los países, ¿no? En nuestro país. Pensemos cambas con cambas, ¿no? Collas con collas. Citadinos con citadinos. Campesinos con campesinos. Y así podríamos seguir encontrando favoritismos que realmente se ven como algo normal. O incluso, y esto es lo más difícil
de tratar en la iglesia se ve como algo aceptable. Lo cierto es que muchos de nosotros hemos llegado con esas enseñanzas o con esas prácticas antibíblicas a la iglesia. Y nuestra mente debe ser renovada en este punto también, en esta área. Dentro de la iglesia también se puede manifestar favoritismo. Y es más, este punto de Santiago lo está tocando en un contexto que estaba sucediendo en iglesia. La parcialidad por razones que Dios claramente desaprueba. Pasamos a los versos 2 y 3. Y aquí es cuando Santiago pone el ejemplo. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. El hombre con anillo de oro y vestido de ropas lujosas describe a una persona de alta sociedad de ese tiempo, ¿no? Ahora tal vez menos que antes se utiliza el tema de los anillos, pero generalmente esa era la idea aún en nuestro contexto. Según Carballosa, la expresión que se utiliza en el original ni siquiera está hablando de un solo anillo, sino está hablando de un dedo que está cargado de varios anillos. Las personas ricas usaban anillos como símbolo de categoría social. Entonces, si entendemos que, y si fuese como Carballosa dice, esta persona no solamente tiene un anillo, tiene varios anillos. Es decir, que es incluso más rico que la mayoría de los ricos. Entonces, ¿en qué estamos pensando? En una persona muy importante a los ojos del mundo. Pero luego, en el verso 3, o en el verso 2, en la última parte del verso 2, Santiago habla y hace el contraste. Dice, y también entra un pobre con ropa sucia. Ahora, que sea pobre no necesariamente implica que venga con ropa sucia. Pero el contexto y el contraste lo pone Santiago tan fuerte que dice, es pobre y además de ser pobre, trae ropa sucia. Muy probablemente maloliente. Mientras al hombre rico se lo atiende de manera especial, se lo trata con diligencia y es más, le hacen sentar en un lugar especial, al pobre se lo trata con indiferencia. Y le dicen, acomódate donde puedas. Incluso si no hay lugar, puedes quedarte de pie o si estás cansado, puedes sentarte en el suelo. ¿Fue correcta esa actitud de parte de la iglesia? La respuesta es claramente no. ¿Cuál sería la actitud de nuestra iglesia? ¿Cuál sería la actitud de los líderes de la iglesia? ¿Hacia quién nosotros mostraríamos favoritismo? Estas prácticas de favoritismo que Santiago está condenando en Santiago 2 y 3 y que las está censurando, se daban en ese tiempo de la iglesia primitiva, ¿no? En los primeros años de la iglesia. Hoy en día todavía se puede ver en iglesias el trato diferenciado por condiciones externas que Dios reprueba, donde en función a la cantidad de ofrenda, por ejemplo, las normas se aplican con unos, pero no se aplican con otros. O tal como expresa Santiago, dan lugares exclusivos y preferenciales a unos, ya sea por su condición económica, por su solvencia económica, por su posición social, o aún puede ser por su liderazgo, y no necesariamente por su liderazgo dentro de la iglesia, sino por su liderazgo fuera de la iglesia. En cambio, a los pobres se les pide que se acomoden donde puedan, y es más, en algunas iglesias se les exige que deberían dar más, que no están dando lo suficiente. Y les ponen cargas que Dios no ha puesto. Aún se pueden ver en las reuniones sillas con distintivos especiales. Generalmente están adelante, reservados para gente especial, donde otros no pueden acomodarse, otros no pueden sentarse. ¿Cómo estamos como iglesia en ese punto?
Y tal vez aquí estamos examinando y no lo habíamos pensado este pasaje que abordaba tantas cosas. Y tal vez algunas de estas estas prácticas que Santiago está censurando, si lo examinamos, podemos ver que nosotros también estamos incurriendo en algunas de estas prácticas. Pluy dice respecto a estos primeros versos de Santiago: en la iglesia de Cristo, lo uno quita lo otro. El que cree en la gloria de Cristo y así lo confiesa, no se deja impresionar por las pequeñas glorias humanas. La gloria del Señor nos inmuniza contra anillos de oro y ropa espléndida. También Pluy añade: en la congregación no hay que tratar a los pobres, según el mundo, como a pobres, sino como a ricos en el reino de Dios, es decir, con el respeto que merecen como hijos del Rey. Santiago, volviendo a Santiago, en el verso 4 dice: ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Porque está queriendo mostrar, después del ejemplo que ha puesto, que efectivamente la iglesia estaba incurriendo en este pecado. Aquí la censura de Santiago es directa por esas prácticas de favoritismo por razones incorrectas. El tema es que ahí Dios no es neutro, ¿sí? Sino que Dios es el que está condenando esas prácticas. Y en el verso 4 habla de que al final estamos siendo jueces, pero con malos pensamientos. Jesús nos enseña que debemos evaluar muchas cosas en el mundo. Y nos dice que juzguemos en ese sentido, pero que lo hagamos con juicio justo. Eso dice Juan 7:24. Pero como dijimos antes, el favoritismo no se da solamente por la condición social, que a veces este pasaje solamente lo vemos en eso, ¿no? Ricos contra pobres o pobres contra ricos. También se va a dar por semejanzas o por diferencias en razas, ¿no? Por semejanzas o diferencias en rasgos físicos, por semejanzas o diferencias en el color de piel, por procedencia del apellido. Y seguramente podemos pensar en otras aplicaciones más. Ahora, tenemos que tener claridad que en un mundo caído estas cosas se van a dar fuera de la iglesia, ¿sí? Porque es por la condición pecaminosa del ser humano. Pero también debemos tener claridad con que estas cosas no deben darse en un contexto de iglesia. No deben ser aceptadas y no deben ser promovidas. Ahora, algo interesante es que, y sabemos que incluso se han dado en la historia guerras, ¿no? Por este tema de las razas. Pero algo interesante es lo que explica Joe Owen y Ken Ham, que algunos los deben conocer del Ministerio Respuestas en Génesis. Voy a leer la declaración que ellos hacen. Dios creó un mundo perfecto, que fue afectado por el pecado. La humanidad se hizo tan perversa que Dios destruyó el mundo con un diluvio global. Solo 8 personas sobrevivieron en el arca de Noé. Después del diluvio, Dios mandó a la humanidad a esparcirse alrededor del mundo, pero ellos se rebelaron y se quedaron juntos. Entonces Dios los juzgó, confundiendo sus lenguas, obligándolos a esparcirse alrededor del mundo. Pronto, diferentes grupos de personas con características distintas surgieron cuando los grupos se aislaron. Pero todos somos una sola raza, como la genética lo confirma. Y repito y me quedo con esta conclusión. Todos los seres humanos somos una sola raza. ¿Cuán necio es el hombre sin Dios? ¿Se han dado cuenta que el ser humano pone barreras donde Dios no las pone? Y donde Dios sí pone barreras, más bien el ser humano intenta cruzarlas. Para cerrar este punto voy a leer el comentario de Evis Carballosa. La enseñanza que Santiago desea comunicar es que el favoritismo es incompatible con la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien es la gloria
condescendió hasta hacerse hombre y sufrir muerte de cruz. Usar la fe en Cristo para practicar el favoritismo y la parcialidad es pasar por alto la misma persona de nuestro Señor, quien siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Eso dice 2 Corintios 8:9. Aquel que se humanó y se humilló hasta la muerte es la gloria en persona. Estimar a una persona por encima de otra o dar mayor consideración a aquel que está más alto en la escala social es una negación de la fe cristiana y una contradicción flagrante de la Escritura que dice: no mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 1:17. Pero sin embargo son prácticas que se vienen dando en las iglesias. Y eso es por nuestro contexto, ¿no? Por lo que hemos venido aprendiendo o por lo que se nos ha enseñado. Y muchas veces llegamos cargados de eso, creyendo que esas prácticas están bien, o en el peor de los casos no son contrarias a lo que Dios enseña en su palabra. Punto 2. La práctica de la imparcialidad es congruente con los propósitos electivos de Dios. La práctica de la imparcialidad es congruente con los propósitos electivos de Dios. Leo desde el verso 5 al verso 7 de Santiago 2. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? El verso 5 apunta a cómo Dios escoge a quienes van a ser herederos del reino de Dios. La base sobre la cual Dios escoge no está en las apariencias, no está en la raza, no está en el color de piel, no está en los ojos, no está en el estrato social. Más bien es por un aspecto intrínseco de su soberana voluntad. Es decir, no son buenas o malas características, por lo menos no a lo que el hombre considera bueno o considera malo. Ya que al final, en definitiva, es Dios quien pone en las personas el querer y el hacer, lo bueno. Por tanto, entonces, ¿qué mérito habría en el ser humano para que nosotros nos parcialicemos? Si el hombre busca a Dios, es porque Dios lo ha buscado antes. Y esta imparcialidad de parte de Dios para con su creación lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Este punto está hablando de eso. Vamos primero al Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, voy a leer desde el verso 1. Y Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa me matará. Y Yahvé dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio a Yahvé. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que Yahvé dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio a Yahvé. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron,
vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido de Yahvé está delante de él. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahvé mira el corazón. Y al final el profeta Samuel termina ungiendo a David, uno de los hermanos menores, en medio de sus otros hermanos. También en el Antiguo Testamento pasemos a Job capítulo 34. Aquí están las palabras de Eliú. Recuerden que hay una discusión entre Job y sus amigos primero, y después a esta discusión entra Eliú. Eliú está defendiendo a Dios de los razonamientos de Job y también de los razonamientos de los amigos de Job. Job capítulo 34. Ciertamente Dios no obrará perversamente, y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería, y el hombre volvería al polvo. Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Está hablando Eliú, ¿no? ¿Gobernará el que aborrece la justicia? ¿Y condenarás al justo poderoso, que dice a un rey indigno, a los nobles perversos, que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos? También en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 19. Y aquí el rey de Judá, Josafat, es el que está hablando y les está hablando a los jueces. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 4. Habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo, desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver a Yahvé, Dios de sus padres. Puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. Y Josafat dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en nombre de los hombres. No juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar de Yahvé, que está en vosotros, cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor de Yahvé esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con Yahvé nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. La exhortación de Josafat a los jueces tiene que ver con el esfuerzo que deben tener los jueces por actuar con justicia. ¿Por qué? Porque la inclinación del ser humano va a ser actuar con parcialidad. Ahora nos parece natural porque vemos cómo se actúa con parcialidad y lo vemos como algo normal. Es más, hasta buscamos muchas veces que se parcialicen con nosotros. Pero acá Josafat está poniendo una carga sobre los hombros de los jueces y les dice: mirad lo que hacéis, cuidado con lo que están haciendo, porque Dios mismo no actúa con injusticia ni hace acepción de personas. Como hemos dicho en un principio, el evitar favoritismo es algo que Dios enseña a lo largo de toda la Biblia. ¿Basado en qué? Basado en su carácter y en su relación, en cómo Él ha actuado a lo largo de la historia y en cómo Él se ha relacionado con su creación. En el Nuevo Testamento también encontramos pasajes donde se revela el carácter de Dios en este mismo sentido. Pasamos a Hechos capítulo 10. Este pasaje es muy conocido pero tal vez no vemos la dimensión de lo que está pasando en esto.
Cuando lo más natural para los judíos era entender que Dios obraba a su favor y para ellos, Dios le muestra a Pedro que él no debía hacer acepción de personas y que la raza o nacionalidad no debería ser impedimento para proclamar el Evangelio. Hechos capítulo 10, verso 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes, un ángel, se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Y luego dice Pedro más adelante: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Acá no dice el judío que cree recibe perdón de los pecados. Dice todo. Así como Santiago enseñaba que solamente había 2 religiones, la religión verdadera y la religión falsa, así también ahora solamente hay 2 condiciones para el ser humano. Ya no es que sea judío o que sea gentil, sino más bien es el que está en Cristo y el que está fuera de él. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y acá está hablando de la iglesia. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Y podríamos seguir recorriendo por otros pasajes más del del Nuevo Testamento. Y vamos a ver otra vez repetidamente esta idea. Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Primera de Pedro 1:17. Otra vez la idea: Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿nosotros debemos hacer acepción de personas? Volviendo a Santiago. Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Generalmente es muy evidente cómo Santiago está poniendo contrastes. A lo largo de toda la carta vamos a ver eso. Y en este caso está queriendo mostrar que lo que para el mundo es valioso, no para Dios. Y lo que para el mundo es desechable o sin valor, es valioso para Dios.
Pablo también va a aportar con esa idea. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Pero a veces nuestra inclinación es querer ver todavía como el mundo ve las cosas y querer poner el mismo valor a lo que el mundo le pone valor. Y tal vez podemos pecar de menospreciar las cosas que realmente son valiosas para Dios. Dios escogió que los pobres sean ricos en fe. ¿Qué está queriendo decir eso? Que la verdadera riqueza en sí no son los bienes materiales, sino más bien la riqueza en fe. Y son los pobres muchas veces quienes son ricos en fe. Y el pasaje 5 dice, porque ellos heredarán el reino de Dios. En Lucas 12:15 Jesús advierte sobre la avaricia. Jesús dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. El rico muchas veces está descansando ¿en qué? En sus riquezas. En muchas ocasiones el rico lo va a admitir y va a decir sí, ¿no? Y es más, tal vez lo va a decir con soberbia, no lo sé. Pero en muchas otras ocasiones el rico, aunque no diga que es así, en el fondo sí es así. Lo cierto es que solo Dios sabe. Con este pasaje no está queriendo decir que los pobres, que todos los pobres van a heredar el reino por el hecho de ser pobres. Pero que muchas veces el corazón de estas personas ricas está en los bienes materiales. Después de que Jesús advierte de que nos debemos guardar de toda forma de avaricia, Él va a relatar la parábola del rico insensato. Si leemos esta parábola, la pregunta es, ¿cuál era el pecado de este rico insensato? Es más, ¿por qué le han puesto título de rico insensato? Este hombre estaba siendo prosperado. Su tierra había producido mucho, eso dice la parábola, y ya no tenía dónde almacenar su cosecha. Entonces el rico empieza a hacer planes. La pregunta es, ¿dónde está lo malo en eso? ¿Hay algo de malo en eso, en hacer planes, en querer ampliar sus almacenes? Sin embargo, Dios lo llama necio. Y termina diciendo, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Pero por qué dice eso? ¿Cuál era el pecado en que estaba incurriendo este rico? Porque su esperanza, porque su enfoque era lo terrenal. Muchas veces, en cuestiones de dinero, la persona o las personas, y nos incluimos nosotros, vamos a querer disfrazar nuestras motivaciones. Vamos a querer disfrazar incluso de motivos piadosos, cuando realmente lo que nos está interesando es el dinero. O es el reconocimiento. Si no, preguntémosle a Ananías y Zafira. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
También dice en Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿De qué pobres está hablando acá? De los pobres en espíritu, de aquellos que no son, tal vez sí tienen pobreza material, pero primariamente están reconociendo su pobreza espiritual. Están reconociendo que están en deuda, que están en bancarrota delante de Dios y por tanto se aferran a su única esperanza posible. Con uñas y dientes se aferran a Cristo. Ese es bienaventurado. Leamos lo que le dice Cristo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya habíamos leído también en Santiago, cuando Santiago se refiere a la corona de la vida, y es la misma idea. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En ese sentido, debemos cuidar nuestros corazones y las motivaciones que hay en nuestros corazones. Volviendo a Santiago 2, capítulo 6. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Y literalmente esta expresión, no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales, es lo que vivieron Pablo y Silas. ¿Recuerdan cuando había una sierva que tenía espíritu de adivinación y con eso les generaba ganancias a sus amos? Después de hacerse incómodo el asunto, Pablo le ordena al espíritu de adivinación que salga de la esclava. Y esta esclava daba gran ganancia a sus amos. Sus amos, al entender cómo se había esfumado su esperanza de ganancia, toman a Pablo y Silas y los llevan a las autoridades. Y las autoridades deciden azotarlos públicamente y los encarcelan. El corazón no debe estar dividido entre las riquezas terrenales y el reino de Dios. Ese es el punto que está apuntando Santiago. Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Haciendo referencia a quiénes. ¿Quiénes eran los que blasfemaban? Los ricos. Con el surgimiento del ministerio de Jesucristo, las clases adineradas, incluso pensemos en el sumo sacerdote, han visto amenazado su poder y el control que tenían sobre el pueblo. Pero tal vez ellos pensaban que una vez que Jesús iba a morir, todo iba a volver a la normalidad. Jesús muere, sí, Jesús resucita, Jesús asciende a los cielos, pero las cosas no vuelven a la normalidad. Hay un grupo de locos, ¿sí?, que están siguiendo las enseñanzas de Jesús y que las están difundiendo. Es en ese contexto que se dice por primera vez la palabra cristiano. Y hasta el tinte con el que usan ese término es un tinte despectivo. Hoy por hoy podemos decir con regocijo y con alegría, soy cristiano. Como cristianos no debemos dejarnos impresionar por el poder y las riquezas de este mundo. Más bien nuestro corazón debe estar anclado en Cristo, atesorando a Cristo y esperando su reino.
Sé que son varios pensamientos que se han compartido y se han mencionado. Y la idea es analizarnos si nosotros podemos estar incurriendo en este tipo de pecados. Como se ha mencionado, la iglesia en su nacimiento ha tenido estos problemas. Ha tenido favoritismo, se ha parcializado y Dios lo ha condenado. Ahora todavía vemos esas cosas. Todavía vemos que hay incluso iglesias que tienen su público, por así decir, ¿no? Están enfocados en un público de estrato alto o de estrato bajo. Y es más, hasta sus estrategias están apuntando a eso. Cuán distinto es lo que Dios ha mostrado y lo que Dios ha establecido. Ahora, quiero hacer una aclaración puntual, si bien vamos a terminar los otros 2 puntos en una siguiente ocasión, pero quiero hacer una aclaración. Si hay un favoritismo que la Biblia va a promover, ¿ya? Y para que se me entienda eso, pasemos a Gálatas 6, verso 10. Gálatas 6, verso 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Esa es la dirección que debe tener nuestras vidas. Hacer bien a todos los que tengamos oportunidad, pero especialmente a los de la familia de la fe. ¿Es así en nuestro caso? ¿Es así en mi caso? Además de todas las preguntas que he lanzado desde el principio, quiero formular algunas preguntas para que también vayamos pensando en esto. Y para que revisemos si nosotros de alguna forma nos estamos parcializando y estamos pecando en contra de Dios. En la práctica, ¿tengo actitudes de favoritismo dentro de la iglesia? Porque ese era el contexto de Santiago, ¿no? Está observando a la iglesia dentro de la iglesia. ¿Hay prejuicios que tengo hacia otras personas por las cuales Dios mismo no descartaría a una persona? ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que los estándares que yo esté poniendo estén incluso más altos de los que Dios ha establecido, o que yo esté poniendo divisiones donde Dios no ha puesto divisiones. Esos pensamientos, esos prejuicios que tengo me impiden relacionarme o crecer en amistad con algunos de mis hermanos en fe. Y esto se amplía no solamente a la iglesia local, ¿no? Incluso viéndolo más amplio, pero primero en nuestra iglesia local. Ahora, muy probablemente vamos a responder que sí estamos practicando estas cosas que Dios condena. La pregunta es cómo debemos crecer en estas áreas. Y la base es conociendo la voluntad revelada de Dios. Tal vez muchos de nosotros dábamos por sentado que estas cosas o estaban bien o por lo menos eran neutras, ¿no? Es decir, que Dios lo veía de una manera neutra. Pero hemos hecho un recorrido, y creo que ha sido más o menos un recorrido minucioso, de que no es así. Dios no hace acepción de personas. Entonces, es entender que es pecado, es entender que puedo estar pecando en esto y que no debo poner excusas para mantener esos prejuicios. Aunque sea que se me haya educado así, ¿no? Aunque el entorno me haya enseñado eso. No poner divisiones donde Dios no hace divisiones. Debo reconocer mi falta, debo reconocer mi pecado en eso. Ahora no solamente es reconocer, es pedir perdón. Y tal vez puede ser el caso incluso que sea necesaria restitución. Y avanzar en un rumbo diferente.
Sabemos que estas cosas no son de la noche a la mañana, ¿no? Pero como siempre se habla de esto, es el rumbo. El rumbo debe cambiar, ¿sí? Debemos ir creciendo en este punto. Cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Tal vez en esto nuestra inclinación es pensar, sí, el fulanito, creo que sí, hace favoritismo, ¿no? Se parcializa. Pero más que pensar en eso es primero yo. Si soy padre, debo enseñarles a mis hijos conforme a los principios bíblicos, no conforme al consejo de este mundo en esto. Y si a mí se me ha enseñado de una forma, que puede ser el caso, cambiar el rumbo en eso. Pregunto, ¿qué es lo que hace verdaderamente valiosa la vida de una persona? ¿Qué es lo que hace valiosa? ¿El apellido que tiene? ¿La familia de la que viene? ¿Su nacionalidad? ¿Su cuenta bancaria? ¿Sus posesiones? ¿Su color de piel? ¿Su carisma? ¿El color de sus ojos? Sabemos que la respuesta no va para ahí. Para terminar voy a leer Deuteronomio 10, si me acompañan con sus Biblias. Deuteronomio 10, verso 12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí, a Yahvé tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, Yahvé se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás a Yahvé tu Dios, le servirás, te allegarás a él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas, y ahora Yahvé tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias por obrar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por alcanzarnos no por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Gracias por cambiar nuestros corazones. Gracias por quitarnos la venda de los ojos también. Ayúdanos, Señor, también en lo práctico, como iglesia, como individuos, a no poner barreras donde tú no las pones. A no creer, Señor, a veces las divisiones que el mundo pone y que tal vez nosotros hemos podido adquirir en el tiempo, menospreciándonos o menospreciando. Señor, perdónanos por esas acciones, más aún si las tenemos con la iglesia. Ayúdanos, Señor, como decía Gálatas, a hacer bien a las personas, pero especialmente a nuestros hermanos en fe. Ayúdanos a ver
con el corazón que Cristo ve, a tener ese amor, esa gracia, esa paciencia, Señor. Y también sabemos que muchas veces nuestras acciones pueden lastimar, pueden dañar a otros y hay ocasiones en las cuales no solamente es pedirte perdón a ti, sino también es pedir perdón a otras personas. Ayúdanos también en lo práctico a cambiar el rumbo, a crecer, a esforzarnos, Señor, como padres también a enseñar diferente a nuestros hijos, que nuestros hijos no vean esas barreras que a veces el mundo pone y que más bien puedan tener una mentalidad en eso del reino, Señor, y entender que todos somos creación tuya y la esperanza real y verdadera está en Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a cambiar en esta área, a ir mejorando y gracias por la paciencia también que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.